En una vasta extensión de praderas doradas, entre colinas suaves y ríos serpenteantes, vivía un rebaño de ovejas bajo el cuidado de un pastor de corazón noble y manos firmes. Cada día, el pastor guiaba a sus ovejas a pastos verdes, asegurándose de que ninguna se quedara atrás. Amaba a cada una como si fueran parte de su propia familia, y ellas confiaban en su dirección. Pero en medio del rebaño había una oveja llamada Lidia. Aunque su lana era tan blanca como la nieve y su corazón rebosaba curiosidad, Lidia siempre sentía que había algo más allá de los límites del rebaño. Veía las montañas distantes y soñaba con explorarlas. Entonces, un día, mientras el pastor guiaba el rebaño a casa, Lidia se desvió. Sigilosamente, bajó por un sendero oculto entre los arbustos y corrió hacia lo desconocido. La noche cayó con su manto oscuro, y la pequeña oveja, que antes se sentía valiente, empezó a temblar. No había cálidos brazos de su rebaño ni la voz tranquila de su pastor. Solo el ulular del viento y los ojos brillantes de criaturas desconocidas. En ese instante, recordó una enseñanza que el pastor compartió muchas veces. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Lidia sintió un vacío en su pecho. ¿Habría cometido un error al dejar atrás el amor que siempre la sostuvo? Consejo para reflexionar. A veces nos sentimos tentados a alejarnos del camino seguro que Dios nos ofrece, buscando algo más grande o más emocionante. Sin embargo, su amor nos da refugio, dirección y propósito. Lidia avanzó con pasos inciertos. La tierra bajo sus patas ya no era la hierba suave y reconfortante del prado, sino un suelo árido y pedregoso que lastimaba su piel. A medida que caminaba, sombras sin rostro parecían moverse entre los árboles. Un aullido distante estremeció su corazón. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era estar verdaderamente sola. Ya no había risas compartidas con el rebaño, ni la voz serena del pastor llamándola por su nombre. La luna, que antes iluminaba sus juegos nocturnos, parecía ahora una lámpara distante que no lograba disipar la oscuridad de su alma. De pronto, en su desesperada búsqueda por hallar un camino, tropezó. Rodó por una pendiente hasta que su cuerpo quedó atrapado en un matorral espinoso. Cada intento de moverse la hacía sentir un dolor punzante. Fue entonces cuando recordó otra enseñanza del pastor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Las palabras resonaron en su mente como un bálsamo. ¿Podría el pastor realmente buscarla en medio de su extravío? ¿No era ella solo una oveja entre muchas? ¿Realmente importaba tanto? Consejo para reflexionar: el mundo puede ser engañoso. Nos promete aventura y libertad, pero muchas veces nos lleva a lugares de dolor y soledad. En esos momentos de aflicción, recordemos que Jesús busca a los que están perdidos, sin importar cuán lejos hayan ido. Lidia sintió su fuerza desvanecerse. No había escapatoria. Los espinos la aprisionaban, y el frío de la noche comenzaba a calar en sus huesos. Su pequeña voz temblorosa se alzó en un débil balido, pero nadie respondió. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando comprendió la magnitud de su error. Con el corazón compungido, recordó el pastor hablándole con ternura una vez, cuando otra oveja se había alejado. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No tenía fuerzas para moverse, pero sí podía hacer algo. Allí, atrapada en su dolor, cerró sus ojos y desde lo más profundo de su ser, clamó: «Pastor, ayúdame». Su llamado se perdió en el viento nocturno, pero en su corazón, una chispa de esperanza nació. En lo más recóndito de su ser, deseó que su voz fuera escuchada. Consejo para reflexionar: a veces creemos que hemos ido demasiado lejos, que no hay vuelta atrás. Sin embargo, nunca estamos fuera del alcance de Dios. Cuando clamamos a Él con un corazón sincero, Él nos escucha. El viento rugía sobre las colinas, llevando consigo ecos de la noche. Lidia cerró sus ojos y permaneció inmóvil, su corazón latiendo con la angustia de quien ha perdido toda esperanza. Pero, entonces, algo cambió. A través de la oscuridad, un sonido inconfundible se filtró entre los árboles, el eco de un llamado. Era una voz firme, profunda, llena de amor. «Lidia». El corazón de la pequeña oveja se aceleró. Podía ser su imaginación,
pero aquella voz era inconfundible. Era la voz del pastor. Con todas sus fuerzas, Liria intentó responder, pero su garganta estaba seca. Apenas pudo soltar un balido débil, pero ella sabía que su clamor había sido escuchado. Recordó algo que el pastor siempre repetía. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Él la conocía. A pesar de su extravío, aún la reconocía como suya. Consejo para reflexionar: no importa lo lejos que creamos estar de Dios. Su voz siempre nos llama, esperando que respondamos. ¿Estás escuchando su llamado hoy? El sonido de pasos apresurados resonó entre los arbustos. La voz del pastor se acercaba, su llamado resonando con urgencia. Liria sintió una oleada de esperanza, pero los espinos aún la aprisionaban. ¿Podría realmente ser rescatada? Entonces, la silueta del pastor apareció entre las sombras. Su rostro reflejaba amor, no enojo. Se arrodilló junto a Liria, con manos cuidadosas, comenzó a retirar cada espina, sin importar que sus propias manos se lastimaran en el proceso. Te encontré, pequeña, susurró con ternura. Nunca dejé de buscarte. En ese momento, Liria comprendió el amor inquebrantable que el pastor tenía por ella. Era un amor que no abandonaba, que sacrificaba todo por rescatar a quien se había perdido. Recordó las palabras que él siempre decía. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta hallarla? Lucas 15:4. Ella había sido esa oveja perdida, y aún así, el pastor la había buscado con todo su corazón. Consejo para reflexionar: Dios nunca nos deja atrás. Sin importar cuán lejos hayamos ido, Él nos busca con amor y nos rescata con paciencia. ¿Has sentido su amor restaurador en tu vida? El pastor levantó a Liria con cuidado y la colocó sobre sus hombros. Sus manos, marcadas por las espinas, aún sujetaban firmemente a la pequeña oveja. No había enojo en su semblante, solo alegría pura por haberla encontrado. A medida que caminaban de regreso, Liria sintió el calor del pastor rodeándola. Era la sensación de estar segura, de estar en casa. Miró hacia el cielo y, por primera vez en su vida, comprendió el significado de las palabras que había escuchado tantas veces. De cierto os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Ella había estado perdida, pero ahora era parte de algo más grande. No solo regresaba al rebaño, sino que volvía al amor verdadero. Cuando llegaron al valle donde las demás ovejas descansaban, el pastor llamó con gozo. Regocíjense conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Las demás ovejas se acercaron con entusiasmo, rodeándola con afecto. No había reproches, solo júbilo. Consejo para reflexionar: no importa cuán lejos hayamos ido, cuando regresamos a Dios, el cielo se alegra. Su amor no solo nos recibe, sino que nos celebra. ¿Has experimentado el gozo del regreso a su presencia? La luna aún brillaba en lo alto cuando el pastor, con el rostro iluminado de alegría, llamó a todos a reunirse. Era momento de celebrar. Liria, que antes estaba perdida y atrapada en la oscuridad, ahora descansaba en el regazo del amor infinito. Las demás ovejas se acercaron con júbilo. No hubo reproches, ni miradas de juicio. Solo el gozo puro de ver que una hermana había regresado. El pastor, con una sonrisa llena de amor, colocó a Liria en el centro del rebaño y declaró: Esta noche es especial. Lo que estaba perdido ha sido hallado, y lo que se había alejado ha sido restaurado. Regocijémonos. Las palabras del pastor resonaron en el corazón de la pequeña oveja. Recordó algo que él había enseñado muchas veces. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15:24. Había pensado que su error la condenaría para siempre, pero en los ojos del pastor, solo encontró amor. Se sirvieron las mejores hierbas del campo, y en esa noche, cada oveja comió con alegría. Era un banquete para el alma, un recordatorio de que el amor de Dios no castiga, sino que celebra el regreso de los suyos. Consejo para reflexionar: Dios no solo nos recibe de vuelta con los brazos abiertos, sino que celebra nuestro regreso. En su corazón, hay fiesta cuando un hijo perdido vuelve a casa. Mientras la celebración continuaba, el pastor se acercó a Liria
con voz serena, le habló. Pequeña, esta noche has aprendido algo importante. Mi amor por ti nunca cambia, nunca disminuye, nunca te abandona. Aun cuando te pierdas, yo siempre te buscaré. Sus palabras resonaron en el corazón de la oveja. Había temido que su error la llevara a la condena, pero el pastor no le habló de castigo, sino de amor. Liria levantó sus ojos y vio las cicatrices en las manos del pastor, marcas de los espinos que había retirado al rescatarla. En ese instante comprendió algo más profundo. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Las heridas del pastor eran prueba de su amor. Su sacrificio había sido por ella, por su vida, por su restauración. Desde hoy, nunca olvidaré tu voz, susurró Liria. Nunca volveré a apartarme de tu lado. El pastor sonrió con ternura y acarició su cabeza. Consejo para reflexionar: Jesús no solo nos rescata, sino que nos transforma. Su amor cambia nuestro corazón y nos da una nueva vida llena de propósito y esperanza. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de los prados, bañando todo con un resplandor dorado. Liria, que había experimentado el amor y la restauración del pastor, despertó con un nuevo propósito en su corazón. Mientras el rebaño se preparaba para iniciar el día, Liria alzó su voz con un canto que nunca antes había entonado. Era una melodía llena de gratitud, un himno de alegría por haber sido encontrada, por haber sido restaurada. Las demás ovejas la escucharon con asombro. La pequeña que se había perdido no solo había regresado, sino que su corazón había cambiado. El pastor observó la escena con una sonrisa y dijo: Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Salmos 40:3. Liria comprendió que su historia no era solo suya. Su viaje, su caída y su rescate serían un testimonio para todos. Consejo para reflexionar: Dios transforma nuestras pruebas en testimonios. Aquello que parecía ser nuestra mayor caída puede convertirse en la historia que inspire a otros a encontrar su camino de regreso a Él. El sol ascendió en el horizonte, iluminando los pastos con un resplandor dorado. Liria caminaba junto al pastor, sintiendo cada paso como una afirmación de su nueva vida. Se detuvo un momento y miró hacia las montañas distantes, aquellas que alguna vez la habían llamado con una falsa promesa de aventura. Ya no sentía anhelo por lo desconocido. Ahora sabía que su mayor tesoro estaba en el amor del pastor, en el cuidado del rebaño, en la seguridad de su hogar. El pastor la observó con ternura y habló con solemnidad. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Liria bajó la cabeza con gratitud. Nunca volvería a olvidar esas palabras. Con un corazón renovado, caminó junto a su familia de ovejas, sabiendo que, aunque el mundo fuera vasto y tentador, ella siempre pertenecía al lugar donde el amor nunca fallaba. Y así, la oveja que había estado perdida nunca volvió a apartarse del lado del pastor, porque ahora entendía que su amor era eterno, inquebrantable, y que jamás la dejaría sola. Consejo para reflexionar: el amor de Dios no es pasajero ni condicional. Él permanece con nosotros en cada temporada de nuestra vida, asegurándonos que nunca estaremos solos. Oración final: la oveja restaurada. Señor amado, hoy te agradecemos por tu amor inquebrantable, por el cuidado que nos brindas como nuestro buen pastor. Nos recuerdas que, aun cuando nos alejamos, tu voz sigue llamándonos con ternura, sin juicio, sin reproche. Gracias por buscar a los perdidos, por cargar en tus hombros nuestras cargas y por sanar nuestras heridas con tu misericordia. Haz que nuestros corazones nunca olviden tu promesa, que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Ayúdanos a ser testigos de tu gracia, llevando esperanza a quienes aún caminan en la oscuridad, y que nuestra vida sea una canción de gratitud por la redención que encontramos en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Espero que esta oración te ayude a reflexionar y fortalecer tu fe.